Sean bienvenidos a aquellos que nos siguen por las redes sociales. Un día más donde es el día del Señor, donde la iglesia se reúne a adorar a Cristo, ¿verdad? Y poder también conocer a Cristo para adorarlo mejor durante la semana. Para eso estudiamos la Escritura, ¿verdad? ¿Para qué? Para conocer a Dios y vivir lo que a Él le gusta. ¿Y eso qué es? Adoración a Dios, ¿verdad? Un cristiano vive adorando a Dios. ¿Por qué? Porque le ama, ¿verdad? Y por eso nos juntamos los cristianos el primer día de la semana, como lo hacían los apóstoles, también nosotros, para aprender un poquito más de la Escritura y así juntos crecer, Bien, vamos a orar para que Dios dirija esta predicación y se glorifique en los resultados. Oremos. Padre, Señor, gracias por este privilegio, Señor amado, de abrir tu palabra, de poder, oh Dios, entenderte y conocerte. Tú nos has dado de tu Espíritu Santo, Señor. Para eso, para que entendamos tu palabra. Para que cuando abramos este libro bendito, santo, que tú nos has dejado para nosotros, para que nosotros podamos crecer, alimentarnos espiritualmente, y para que nosotros podamos divulgar al mundo cómo eres tú, cómo, Padre, piensas, qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta. Oh Señor, qué privilegio tenemos como cristianos. Ayúdanos, Señor, Padre amado, para que estemos enfocados en lo que tú nos vas a hablar. No lo que va a hablar un hombre, sino, oh Dios, lo que dice tu palabra. Oh, ayúdanos, Padre. Señor amado, a no tomar en poco tu palabra, sino, Padre amado, tener nuestros oídos espirituales receptivos a la palabra de Dios, humillados delante de tu palabra. Oh, Señor, así como lo hicieron tu pueblo cuando allí Esdras abrió la ley y tuvieron 6 horas escuchando la ley, niños y grandes, 6 horas parados, escuchando, oh Dios, a Esdras, hablándole toda la ley. Y, Señor amado, atento a la voz del siervo, Señor, atento a la ley, Señor, y así que tu iglesia pueda estar también igual. Cada uno de nosotros podamos estar, oh Dios, pendiente. ¿Qué es lo que me va a hablar Dios a mí hoy? Señor amado, la gloria es para ti. Oh Señor, tú, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, hablando a este pecador que merecía el infierno. Pero Padre, tú te has placido darnos el reino, compartir tu reino con nosotros. Padre amado, ayúdanos, Señor, a ser, oh Dios, esos hijos que estemos dando el ejemplo con nuestro diario vivir, que somos hijos del reino, el reino celestial. Gracias, la gloria es para ti. Y ruego para que, Señor amado, dirijas, Señor, esta predicación y, Señor, que, Señor amado, no salgan pensamientos de hombres, sino que sea tu palabra y tú te glorifiques en los resultados. Porque venimos a eso, Dios, a glorificarte. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Vamos a seguir estudiando, el libro de Colosenses. Colosenses, capítulo 1, ¿verdad? Y vamos a leer el versículo 9 al 14. Colosenses, capítulo 1, versículo 9 al 14. Entonces, este pasaje que vamos a leer, el título es la oración de Pablo. ¿Verdad? Este pasaje que vamos a leer es la oración de Pablo. ¿Por quiénes? Por los santos y fieles hermanos de Colosa. ¿Verdad? ¿Se acuerdan que estuvimos mirando que Pablo está escribiendo esta carta a esos hermanos santos y fieles de Colosa? Entonces el título de este mensaje es Oración de Pablo. Bueno, vamos a leer la oración de Pablo entonces. Capítulo 1 de Colosenses, versículo 9 al 14, dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de dar gracias por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando frutos en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecido con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo apto para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de la tiniebla y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. Hasta ahí va a ser nuestra lectura. Obviamente que no lo vamos a estudiar todo este pasaje, ¿verdad?
vamos a estudiar solo 2 versículos, porque es muy profundo, ¿verdad? Uno a veces lo mira así, y bueno, pero no, es muy profundo cuando uno empieza a escudriñar la Escritura, ¿verdad? Y si mañana lo estudiamos otra vez, vamos a sacar más riquezas espirituales, porque así es Dios, es infinito, su sabiduría es infinita. Entonces, para nosotros, es como hombres y mujeres, solamente podemos entender la Escritura si tenemos el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque es Dios, y Dios sabe las cosas de Dios, ¿entienden? Por eso conocemos y entendemos la Escritura, no es por nuestra sabiduría, sino porque el Espíritu Santo está en nosotros. Entonces el tema del mensaje es: ¿por qué oraba Pablo? ¿Por qué oraba? Sí, Pablo oraba, pero ¿por qué oraba? Bueno, oraba, como dijimos, por los santos fieles, los que estaban en Colosa, ¿verdad? Vimos que Pablo estaba orando por lo que Epafras le había informado. Epafras vino, ¿se acuerdan que estuvo mirando? Le contó a Pablo lo que estaba pasando en Colosa, lo que estaba pasando en la iglesia, los problemas que había en la iglesia, pero había un remanente que eran santos y fieles, ¿verdad? Y se acuerda que estuvimos mirando que, bueno, cuando hay un remanente en una iglesia que son santos y fieles, en esos santos y fieles está la esperanza de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos van a hacer lo que Dios manda, porque son santos, viven aparte para Dios y son fieles a Dios, fieles a la palabra de Dios. Entonces Pablo está orando por la iglesia. ¿Para qué? Para que no sea contaminada, ¿verdad? Porque estaba en peligro de ser contaminada con estos falsos maestros, las falsas religiones que habían. Entonces, Pablo estaba orando por estos hermanos, ¿verdad? Para que no se enfermaran espiritualmente. Cuando una persona está enferma, ¿verdad? Ya tiene que hacer cama, ¿verdad? Queda quieta. Bueno, cuando en la iglesia hay pecado, cuando uno de sus miembros peca, bueno, el cuerpo se enferma. Entonces, ¿qué pasa? Está quieta, no marcha. Dios no usa, ¿verdad?, a personas con pecado, sino usa a personas fieles, santas, ¿verdad?, que viven para la gloria de Él. Y eso es lo que hace el cristiano. Bueno, el cristiano está todos los días confesando los pecados. ¿Por qué? Porque quiere que mañana Dios me use otra vez, ¿verdad? Bueno, entonces vemos que Pablo estaba enfocado en estos hermanos santos y fieles para que estuvieran, Pablo estaba orando por ellos para que ellos estuvieran creciendo, ¿verdad? Que Colosenses capítulo 1, versículo 9, por lo cual también nosotros desde el día que oímos no cesamos de orar por vosotros. Bueno, que oyeron ¿qué? Lo que dijo Epafras, ¿verdad? Epafras le contó a Pablo lo que estaba pasando y bueno, y él, Pablo empezó a orar por lo que Epafras le había dicho, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos está enseñando esto? ¿Qué nos está enseñando este versículo? Que también nosotros debemos orar por otros hermanos, ¿verdad? Pablo no conocía a los hermanos de Colosa personalmente, sino que lo conocía a través de Epafras, ¿verdad? Bueno, hay tantos hermanos que están pasando dificultades y problemas en diferentes partes del mundo, y a veces nosotros oramos y estamos enfocados por lo que nos enseña el internet o nos enseña el informativo, ¿verdad? Y oramos, está bien que orar, ¿verdad?, por nuestros gobernantes, y está bien orar también por los problemas que está pasando en la ciudad, el pecado, está bien, pero no nos olvidemos de orar por los hermanos que están pasando mal en otros lugares, ¿verdad? Acá en Uruguay, ser cristiano es no sé, una bendición, un paraíso, ¿verdad? A comparación de lo que están pasando otros hermanos en diferentes partes del mundo. Están predicando en medio de una guerra, en medio del hambre, en medio de persecución, en medio de las tribus, corriendo por el desierto, perdiendo su familia. Bueno, hace dos o tres días fue raptado un pastor, ¿verdad? Andaba de misionero con su familia y lo raptaron. Y bueno, y ese pastor hasta ahora no se sabe de su vida. Bueno, estaban pidiendo oración por ese pastor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este hombre estaba predicando y en África era Verónica, en África lo que era, que estaba este hombre, Haití. En Haití estaba este hombre predicando y lo capturaron y pedían recompensa por el pastor. ¿Ah? Un muchacho joven con 1 o 2 hijos, también y su esposa, sola, ¿verdad? Allí quedó sola la mujer
nuestra hermana también allí sola con sus hijos y esperando ver una ayuda, ¿verdad? Y entonces, ¿cuál es la ayuda? La oración. Entonces están ahí todos los cristianos orando. Si usáramos el internet para estar enfocados, ¿qué están haciendo mis hermanos en otra parte del mundo, verdad? Y pudiéramos usarlo eso para orar y estar siendo más espirituales. Lo mismo que hizo Pablo, orar por hermanos que no conocía, pero sabía que habían otros que estaban sirviendo al Señor. Y esos son los héroes nuestros de la fe. Ver esos hermanos hoy en día que están sufriendo, que están siendo perseguidos por causa del Evangelio, ¿verdad? Y comparándonos nosotros, nada, no hacemos nada a comparación de estos hermanos, ¿verdad? Debemos sentir vergüenza, ¿verdad? Entre nosotros mismos. Ay, Señor, ¿qué puedo hacer? Ora, ora, ora por ellos. Vos no tienes dinero para mandar, no puedes ir a predicar, no puedes ir de misionero. Bueno, ora por ellos, ¿verdad? Estas personas han dejado su confort, han dejado su país, han dejado todo por seguir a Cristo. Bueno, nosotros tenemos que sacrificarnos y orar por ellos también. Entonces debemos estar orando, ser hombres y mujeres de oración. Ay, no sé qué hacer, tengo tiempo de sobra en mi vida. Bueno, hermano, ponte a orar. Ay, yo oro, sí, pero ora por todos, ¿verdad? Como lo hacía Pablo, y Pablo nos da el ejemplo. Entonces, ¿qué pedía Pablo? Por los hermanos. ¿Qué estaba pidiendo Pablo? Por dinero, por comida, estaba pidiendo por sanidad física, estaba pidiendo por un templo más grande, estaba pidiendo, bueno, por prosperidad económica. No, miren lo que estaba pidiendo Pablo por los colosenses. Colosenses capítulo 1, versículo 9. Y pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Bueno, vemos hoy en día a llamados pastores, ¿verdad?, que son de la iglesia de la prosperidad. Y ellos dicen, vamos, tenemos que pedirle a Dios que nos prospere económicamente. Pero vemos que Pablo no pedía prosperidad económica, sino Pablo siempre estaba pidiendo por las iglesias que fueran prósperas, ¿verdad?, en el conocimiento de la voluntad de Dios, para que crezcan, ¿verdad? Y este conocimiento de la palabra de Dios, bueno, Dios nos dejó su libro, ¿verdad? ¿Para qué? Ah, está precioso, o sea que yo lo tengo en la mesa de luz, lo tengo abierto. Muchas personas lo dicen, ¿verdad? Y para mí tener la Biblia abierta es una bendición. No, ser una bendición es que la persona que lee la Biblia y vive la Biblia, eso es ser bendición, ¿verdad? Muchas veces nos llenamos la boca diciendo, soy cristiano, sí, me congrego en tal lado, y hace tantos años que vivo, que voy a la iglesia. Bueno, pero vive la palabra de Dios, hace lo que Dios te mandó, ¿verdad? Bueno, Dios nos mandó su guía es la palabra. Bueno, aquí está todos los secretos de Dios para que nosotros podamos entender a Dios y vivir lo que a Dios le gusta, ¿verdad? Bueno, por eso oraba Pablo, ¿verdad? Para que los hermanos crecieran espiritualmente. Lo mismo tenemos que pedir nosotros, por nosotros y por los demás, crecer en el conocimiento de la voluntad de Dios, ¿verdad? Y bueno, por los hermanos que conocemos y por los que no conocemos. Bueno, debemos estar en este tiempo de dificultad, así como estaba en el tiempo de Pablo, hoy en día está pasando lo mismo. Satanás engañando a través de las religiones hasta los mismos cristianos. Los tienen encerrados en un lugar que no es bíblico, pero ellos piensan que sí, porque hay un pastor. Y él enseña. Y qué lindo que enseña, qué lindo habla. Y habla de la prosperidad, y habla de dinero, qué lindo. Paso tan bien, ¿verdad? Bueno, pero nosotros también como miembros de iglesia también tenemos que conocer las escrituras. ¿Para qué? Para que el que me está enseñando, mirar, si este hombre me está enseñando la escritura, qué bien traza la palabra de Dios. Pero ser como los hermanos de Berea, ¿verdad? Que Pablo fue y le fue a predicar el apóstol Pablo, y los hermanos de Berea, en Tesalonicense lo dice, que ellos examinaban diligentemente si Pablo le estaba predicando la ley. ¿Me entienden? Entonces vemos que Pablo le gustó eso, dice, pero qué bueno ver hermanos que se interesan en conocer en la palabra de Dios, y eso es lo que a Dios le gusta, eso es lo que a Dios le gusta, que nosotros, ¿verdad?, nos interesemos por sus cosas, para que no ser engañado por el enemigo, y el enemigo obviamente que a quién va a engañar, a los cristianos, porque ya el mundo está engañado, el enemigo siempre va a atacar. Primera de Pedro lo dice, él anda como león rugiente buscando a quién devorar, pero ¿a quién? Aquel que no lee, aquel que no estudia, aquel que, bueno, me gusta esta iglesia, me gusta aquella iglesia, mirá que salió otra, bueno, ya voy a otra, ¿verdad?
Bueno, pero no mira la doctrina, sino que mira otras cosas, ¿verdad? O sea, las cosas que nos gustan a los ojos, a lo que nos gusta a nuestra carne, a lo que nos gusta a nosotros. Me gusta cómo me tratan, me gusta cómo habla el pastor, pero Dios dice, bueno, ustedes tienen que crecer en el conocimiento mío. Y eso es lo que busca un cristiano, ir a un lugar bíblico, ir a un lugar donde le estén enseñando la palabra de Dios. Por eso el cristiano, como dice Salmo capítulo 1, versículo 2, día y noche está examinando y estudiando las escrituras, ¿verdad? De día y de noche está estudiando las escrituras. ¿Para qué? Para conocer a Dios, la voluntad de Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Colosenses capítulo 3, versículo 16, dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñando y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. ¿Se da cuenta? Bueno, ¿por qué yo estudio la Escritura? Es lo que estuve mirando hoy y hablando, ¿verdad? ¿Por qué estudiamos la Escritura? Bueno, la palabra de Cristo. ¿Por qué tiene que abundar abundantemente en mi vida? Bueno, ¿para qué? Para enseñarme a mí mismo y exhortar a otros, ¿verdad? Y eso es la tarea nuestra, ir y hacer discípulos. Eso es lo que mandó a hacer el Señor. ¿Cómo vamos a ser discípulos? Exhortándole con la palabra de Dios, ¿verdad? Pero primero yo tengo que ser discipulado para poder discipular a otros, para que mi hermano y mi hermana anden en toda sabiduría, enseñando, ¿verdad?, cómo debe andar. ¿Por qué? Porque yo estoy dando el ejemplo de cómo debe andar. Yo, si mi esposa le enseño la palabra de Dios, yo tengo que ser el ejemplo de ella, ¿verdad? Y eso ella muchas veces lo que me dice, vos sos mi ejemplo. Nuestros hijos, vos sos el ejemplo. Vos sos la cabeza, bueno, vos sos el ejemplo. Entonces no solamente estudiar la escritura y enseñar las escrituras, sino vivir las escrituras. Si no, soy un fariseo. Hablo, predico muy lindo, pero vivo otra cosa, ¿verdad? Y eso es lo que hacían los fariseos, los religiosos. Entonces debemos conocer la palabra de Dios para nosotros vivirla y ser ejemplo para los demás, ¿verdad? Es la única manera de poder enseñar a otros, no solamente hablándola, sino viviéndola. Efesios capítulo 5, versículo 15 al 17. Dice así, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Mirar cómo andamos, que es juzgarnos. Bien. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Ay, sí, qué malo. Viste que está bravo el mundo, ¿no? Está cada vez peor. Qué difícil. Otros hermanos ya muriendo por Cristo. Y acá qué difícil, cómo el pecado ha avanzado. Bueno, ¿qué estás haciendo, hermano? No, vea, yo en mi casa me encierro, estoy con el celular y estoy mirando el internet y estoy mirando cosas, viste, que cosas de no contaminarme, no salir afuera. No, no, acá la Biblia dice aprovechando bien el tiempo. Aprovecha el tiempo. Es que predicar el Evangelio, en estudiar las Escrituras, aprovecha el tiempo, porque los días son malos y vas a salir afuera y vas a confrontar pecado, y es ahí que con la sabiduría que Dios te ha dado a través de la Biblia es cuando vos pensés. Un cristiano acobardado que no quiere salir, ¿verdad?, que no quiere hablar de Cristo, ¿es por qué? Porque no confía en la palabra, por eso no habla de la palabra, duda de la palabra, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver más adelante. Por tanto, no seáis insensatos, versículo 17, sino entendidos de la cual sea la voluntad del Señor. Cuando no hacemos, no estudiamos las Escrituras, que somos delante de Dios insensatos. Insensatos, ¿verdad? Para andar como Cristo debemos estar, ¿qué? Examinándonos todos los días, viviendo el día a día y examinándonos todos los días, viendo a ver cómo estoy viviendo, cómo estoy pareciéndome más a Cristo, o me estoy acercando a Cristo, o me alejé de Cristo. Bueno, tenemos que examinarnos, ¿verdad? ¿Cómo es nuestro modo de vida? ¿Cómo estamos maduros espirituales? ¿Cómo estamos? ¿Como niños, o como joven espiritual, o como a un anciano espiritual? Lo estuvimos mirando hoy en Tito, en la Santa Cena, hablando cómo tiene que ser un anciano, ¿verdad? Un anciano bíblico, no un anciano según la religión o según la secta, ¿verdad? Sino un anciano bíblico, lo que Dios exige de un anciano, ¿verdad? Entonces, ¿a quién nos parecemos? ¿A un anciano, a un joven espiritual o a un niño espiritual? Un niño, ¿verdad? Los padres tienen que estar cuidándolo, ¿por qué? Porque el niño en cualquier momento hace una travesura, porque es desobediente, ¿verdad? Es su naturaleza, desobedecer. Bueno, desde que nacemos ya venimos con esa
naturaleza, ¿verdad? Entonces, ¿qué es un niño? Es inmaduro. Entonces tiene que estar el padre y la madre cuidándolo. Bueno, cuando el cristiano es inmaduro, va a andar pecando deliberadamente, ¿verdad? Entonces, ¿a quién nos parecemos? ¿A un maduro? ¿A un joven o a un niño? ¿A un bebé? Que tenemos que andar, ¡ay, qué horrible! ¡Ay, me caigo acá y me caigo allá! Y necesito de este y necesito de aquel. Y vivo tropezando, ¿verdad? Tenemos que analizarnos y tratar de esforzarnos en crecer. Y eso es lo que hace un cristiano, se esfuerza. En el conocimiento de la gracia de Dios, se esfuerza. La vida cristiana es sacrificio. Vuelvo a lo mismo, Dios no me va a venir a hablar a mí solo. Dios nos dejó su palabra y yo, mi parte es abrirla y estudiarla. Yo tengo que hacer mi parte, ¿verdad? Para crecer. Si no, ¿qué voy a hacer? ¿Un bebé toda la vida estancado ahí porque estoy bien como estoy? No, el cristiano nunca está satisfecho porque mira a Cristo y sabe bien que a Él le falta. Primera Tesalonicenses capítulo 1, perdón, Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. Dice así, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Bueno, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que le gusta a Dios? Bueno, a Dios le gusta que sus hijos vivan aparte. ¿Aparte de qué? Del sistema del mundo, ¿verdad? Acuérdense que hay dos sistemas, ¿verdad? No es que, bueno, cada uno vive su vida y hace lo que quiere. No, no, hay dos sistemas. Está el sistema de Dios y el sistema del mundo. El sistema del mundo es el que hace lo que quiere, ¿verdad? Vive como quiere, dice lo que quiere y hace lo que quiere. Total, ahí me manda, hago lo que se me antoja, ¿verdad? Pero el cristiano vive el sistema de Dios, ¿verdad? Y todos los cristianos debemos vivir igual. Y el vivir el sistema de Dios nos va a llevar a una vida santificada. Y eso es lo que a Dios le gusta. Le gusta que sus hijos se santifiquen. Pero ¿cómo puedo vivir una vida santificada que le agrada a Dios si no leo la Biblia? Es imposible. Tengo que estudiar la Escritura porque es el libro de Dios. Y es ahí donde yo me santifico, ¿verdad? Y es ahí donde yo vivo como a Él le gusta. Entonces vivo santificándome, poniéndome aparte del mundo, ¿verdad? No solamente la leo, sino que la leo y después ¿qué? ¿Cuál es la otra parte que tengo que hacer? Obedecerla, vivirla. ¿Se entiende? No es que Dios, bueno, Dios va a hacer la obra en mí, yo me voy a sentar, me quedo sentadito y espero a ver si Dios viene, me habla a mí un mensaje especial y me levanta y me hace hacer lo que Él quiere. No, eso así, ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia, ¿verdad? El Dios de la Biblia nos dejó su libro para que nosotros leamos y hagamos. ¿Ah? Y eso es lo que hace un hijo de Dios. Por eso le hicimos Señor a Cristo. ¿Por qué? Porque Él es mi Señor. Él es el que me manda, ¿verdad? Por eso nos sometemos a Él. Entonces vivimos para agradarle a Él. El mundo vive para agradarle al mundo. Y hay dos sistemas, por eso dije, hay dos sistemas. El mundano y el cristiano, el de Dios. Bueno, y eso se va a notar. ¿Cómo se va a notar? Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 15 al 25. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 15 al 25. Dice, mirad que ninguno pague otro mal por mal. Bueno, ¿cómo se va a notar? Porque yo no voy a pagar mal por mal. Antes de seguir siempre lo bueno, uno para con otros y para con todos. Y bueno, ¿qué más se va a notar en mi vida? Que voy a estar gozoso, versículo 16, ¿verdad? ¿Qué más se va a notar en tu vida? Que va a ser una persona de oración, va a orar sin cesar, ¿verdad? Versículo 18 dice, da gracia en todo, no va a estar murmurando contra Dios, sino que va a estar dando gracia, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros, en Cristo Jesús. ¿Qué va a estar haciendo el cristiano? Que se va a notar, él va a tratar de no apagar el espíritu. ¿Con qué apagamos el espíritu? Pecando. ¿Entiende? Entonces, mi esfuerzo es no pecar. ¿Por qué? Porque apago el espíritu. No menosprecios las profecías. Bueno, las profecías, ¿cuáles son las profecías? Lo que dice la Biblia. Estas son las profecías de Dios, para que yo las entienda y la viva. Cuando yo no la vivo, ¿verdad? Y digo, otra vez hablando de pecado. Otra vez hablando del mismo tema. No. ¿Qué es eso? No es que estoy despreciando a mi hermano o a mi hermana. O me río de mi hermano o de mi hermana, ¿verdad? Sino me estoy riendo de las escrituras. Me estoy riendo de las profecías de Dios. ¿De quién me río? De Dios. Entonces, ¿eso quién lo hace?
un necio, ¿verdad? Un necio, dice la Biblia, que es aquel que dice, bueno, yo hago lo que quiero, para mí no hay Dios, yo soy Dios, ¿verdad? Yo soy Dios. Entonces el cristiano se va a notar en su modo de vivir, que va a ser, el versículo 21, examinarlo todo, y va a retener lo bueno, ¿verdad? Pero, hay muchas veces decir, por eso yo examino todo, miro todo lo que hay, y ahí saco lo bueno. No, no, tú miras todo lo que le gusta a tu ojo, ¿verdad? Él dice, bueno, examina todo, todos los espíritus debemos examinar, ¿sí? ¿Verdad? Y retener lo bueno. Pero entre eso también, el versículo 22 dice, absteneos de toda especie de mal. Si estoy mirando una cosa que no es bíblica y me va a estar haciendo mal para mi vida espiritual, ¿verdad? Un falso profeta o alguien que está torciendo la escritura, yo no puedo seguir mirando. ¿Por qué? Porque me tengo que abstener de toda especie de mal, ¿verdad? Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ¿por qué tengo que andar así? Porque yo me estoy guardando para la venida del Señor Jesucristo. Jesucristo viene a buscar ¿qué? Hombres y mujeres santificados. Una iglesia santificada, aparte del sistema del mundo. ¿Se entiende? Que viven, así como dice primera de Tesalonicense. Y Cristo viene a buscar hijos, los hijos de Dios que son así, bíblicos. Los que viven como a Él le gusta. Fiel es el que os llama, versículo 24, el cual también lo hará. Hermanos, orar por nosotros. También ese cristiano que vive una vida santificada está orando por todos, no solamente por él, por los que conoce, ora por sus enemigos, ora por aquellos que están enseñando la escritura, ¿verdad? A veces no sabemos a quién podemos llegar. Bueno, a veces estamos orando por pastores que ni nos conocen. Yo soy muy de orar por pastores que no lo conozco personalmente, pero lo conozco a través de su enseñanza, son mis maestros, ¿verdad? Entonces yo tengo mi deber como alumno de ellos, tengo que orar para que Dios les dé más sabiduría, para que me enseñen a mí y yo poder enseñar a otros. Si andamos como le agrada a Dios, vamos a estar haciendo lo que le gusta a Dios y vamos a hablar de Él, ¿verdad? Nuestra boca se va a mover y va a hablar de quién, del que amamos. Bueno, si amamos a Dios, decimos que es nuestro Señor, vamos a hablar de Él. Primera de Timoteo, capítulo 2. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 3 al 4. Me voy a meter en lo que está estudiando nuestras hermanas. En Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 3 al 4. Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Bueno, ¿qué es lo que bueno y agradable? El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Bueno, si esto es lo que le gusta a Dios, ¿qué tengo que hacer yo? Lo que le gusta a Dios. Y bueno, Dios dice que Él no quiere que nadie se pierda. Y yo, como digo que soy cristiano y hago la voluntad de Dios, ¿quiero lo mismo? Sí, claro que quiero lo mismo. Bueno, entonces, ¿por qué no predicas el Evangelio? Porque no le hablan las personas del Evangelio. Si vos tenés el mismo sentir que hay en Cristo, está en ti, tienes el Espíritu Santo, ¿por qué no predicas el Evangelio? Así Dios quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Bueno, tú también tienes que hacer lo mismo. Pero ¿cómo van a venir al conocimiento de la verdad si no hay quien les predique? Dice hermano, que ¿a quién necesita Dios? A sus hijos, que están en la tierra para predicar el Evangelio, porque sus hijos también tienen el mismo sentir que tiene Dios. No están mirando a las personas y decir, no le voy a predicar el Evangelio a este. Mira lo que es este. No, este no lo va a salvar Dios. Voy a predicar a qué, para qué me agrada más. No, dice Dios, yo no quiero que nadie se pierda. Entonces yo tampoco no quiero que nadie se pierda. Tengo que llevar el mensaje de Dios, ¿verdad? Y Dios va a hacer su parte. Yo tengo que hacer mi parte y llevar el mensaje. Y Dios va a hacer la parte de que es salvar a la persona. Nosotros no salvamos a nadie, sino simplemente somos los voceros de Dios de llevar el mensaje. Y esto es lo que hacemos, lo que le gusta a nuestro Padre. ¿Qué más, Padre, te gusta? ¿Quieres que haga esto? Bueno, allá va el cristiano y lo hace, porque yo vivo para agradar a mi Padre. Eso es lo que dijo Cristo. Yo vine para agradar a mi Padre. ¿Para qué estamos aquí nosotros entonces? ¿Para agradarnos a nosotros? ¿Para agradarle a mi esposa? ¿Agradarle a mis hijos? No, yo primero tengo que agradarle a Dios, después a mi prójimo, ¿verdad? Entonces, si yo le agrado a Dios, ¿qué primero voy a hacer? Lo que le gusta a Dios, ¿verdad? Voy a hacer lo que le gusta a mi Padre. Y eso es lo que hace el cristiano, ¿verdad? Porque somos siervos, somos lo que Dios nos eligió ante la fundación del mundo para ser los voceros de Dios. Primera de Pedro,
capítulo 2, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13 al 24, dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior. Bueno, vemos que como cristianos damos el ejemplo. ¿Cómo? Buen ciudadano. Respetamos las autoridades, respetamos las leyes, respetamos la policía, respetamos los carteles, respetamos la Constitución. ¿Por qué? Porque esto le gusta al Padre, ¿verdad? Ya, versículo 14, ya los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es, ¿qué? La voluntad de Dios. Que haciendo bien, haga callar la ignorancia de los hombres insensatos. Nosotros viviendo, ¿verdad? Viviendo las leyes de nuestro país, hacemos callar a aquellos los insensatos, aquellos que no obedecen las leyes. Pero el cristiano es un ejemplo. Donde vive es un ejemplo. Es un ejemplo de trabajador, es un ejemplo de esposo, es un ejemplo de padre, es un ejemplo de vecino, es un ejemplo con sus hermanos de la carne, porque él está para ayudar, está hablando del Evangelio porque no quiere que nadie se pierda, él está ayudando al prójimo, ayudando al enemigo, y todo el mundo nos está mirando, ¿verdad? Y eso es lo que quiere el mundo, y eso es lo que quiere Dios, ver hombres y mujeres diferentes a otras religiones. ¿Diferentes cómo? Viendo a Cristo. El mundo tiene que ver a Cristo en nuestra vida. ¿Ah? Como libres, versículo 16, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. O sea, Dios nos dio la libertad y yo soy libre en Cristo, hago lo que quiero. No, somos libres del pecado, ¿verdad? Pero ahora somos siervos de Dios. No somos nosotros nuestros dueños y hacemos lo que queremos. No, eso no corre para Dios. Nosotros fuimos libres del pecado, estábamos cautivos del pecado, esclavos del pecado. Dios nos saca y nos pone al servicio de Él, ¿verdad? No hacemos lo que nosotros queremos. Versículo 17, honrar a todos, amar a los hermanos, temer a Dios, honrar al rey. Criados, están sujetos con todo respeto a vuestros amos. Ahí empezamos, ¿verdad? Bueno, vemos que los criados, o sea, aquellos que trabajamos y tenemos patrones, bueno, estamos sujetos con todo respeto a vuestro amo. No solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Bueno, queremos que alguien se salve. Queremos que, este patrón mío no me quiere. Y yo no lo quiero porque me trata tan mal. O este maestro o este profesor me trata tan mal. No, ¿quién le va a hablar del Evangelio? Yo no le hablo nada del Evangelio. Sí, tienes que hablarle del Evangelio, ¿verdad? Tienes que hablarle del Evangelio porque también tú tienes que hablarle y tu comportamiento tiene que ir acompañando con lo que dices creer. Versículo 19, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestia padeciendo injustamente, bueno, esto merece aprobación. Cuando sufrimos injustamente. Ahora, cuando sufrimos justamente es porque algo malo hicimos. Pero cuando hacemos todo bien y sufrimos lo malo, bueno, esto a Dios le agrada. A esto a Dios le agrada. ¿Por qué? Porque qué gloria, versículo 20, si pecamos sois abofeteados y lo soportáis. O sea, si hacemos lo malo y somos disciplinados, bueno, qué gloria hay, dice Dios. Ninguna, ¿verdad? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, no solamente que lo sufrimos y lo soportamos, esto es ciertamente aprobado delante de Dios. Pues para esto fuiste llamado, para sufrir. Cristo vino a la tierra a sufrir. Acá está, dice, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Bueno, ¿a qué vino Cristo? Sí, vino a dar su vida, pero vino a sufrir. Él dejó su reino, sus comodidades, a dormir en la intemperie, a dormir en un monte, y ir a ir predicando y después terminar su vida, su ministerio, matado, torturado por su pueblo y por los romanos. Él vino a sufrir. Y nosotros, que somos mejores que Cristo, que no queremos sufrir, ya nos duele la uña y decimos, ay, mirá, se me quebró la uña, mirá lo que estoy pasando. Este sacrificio, qué sacrificio, mirá lo que estamos pasando. Hermano querido, miremos a Cristo. No estamos pasando nada, menos nosotros aquí en el Uruguay. Miramos a otros hermanos que están pasando diferentes cosas a través del mundo, nosotros nos vivimos quejando por todo, ¿verdad? Tendríamos que estar humillados delante de Dios pidiendo perdón por todo lo quejosos que somos, ¿verdad? Y nunca estamos conformes muchas veces con lo que tenemos. Bueno,
Versículo 21. Porque para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejando el ejemplo para que sigáis su pisada, el cual no hizo pecado. Él no hizo pecado. Y lo trataron mal. Nosotros somos pecadores y nos quejamos, ¿verdad? Cuando nos tratan mal. ¿Se dan cuenta de lo malo que somos? Pues para esto fuiste dejando el ejemplo de que sigáis su pisada, el cual no hizo pecado. Versículo 22, ni se halló engaño en su boca. Versículo 23, quien cuando lo maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía, lo amenazaba. Él no decía, ya que soy el Hijo de Dios, y ya que un día yo voy a venir y te voy a juzgar a vos. Vos me vas a pegar, sí, bueno, va a ver después. No, Cristo no lo hacía. Cristo se callaba. Nada que ver a nosotros, ¿verdad? Cuando alguien no hace algo, ¿qué dijiste? ¿Verdad? Y ahí empezamos a defendernos y empezamos a argumentar y ¿cómo? Y así somos, ¿verdad? Y si no lo hacemos, y muchas veces no lo hacemos por fuera, pero por dentro, estamos que... ¡ah! Pero mi Salvador aguantó. Mi Salvador aguantó cuando lo maldecían, él no respondía con maldición. Cuando padecía, él no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Él oraba, ¿verdad? Cuando él estaba en la cruz, dijo, Padre, no tomen en cuenta el pecado que ellos hacen, porque ellos no saben lo que hacen, ¿verdad? Bueno, ellos no fueron condenados por crucificar a Cristo, porque Cristo oró por ellos, para que el Padre no tomara en cuenta el pecado que estaban cometiéndole, pegándole y matando al Hijo de Dios. Ellos fueron al infierno por rechazar al Hijo de Dios. Entonces, vemos cómo es Cristo. Bueno, así somos, debemos ser los hijos de Dios, ¿verdad? Él no hizo pecado, bueno, Él sufrió, Él lo amenazó, bueno, Él oró. Versículo 24, quien llevó Él mismo nuestro pecado en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Todo se lo debemos a Él, ¿verdad? Él es nuestro ejemplo, Él sufrió todo para dejarnos ejemplo y llevarnos a la patria celestial. Un cristiano está haciendo lo que le gusta al Padre. Así como andaba Cristo, bueno, el cristiano se esfuerza para hacer lo mismo. Colosenses capítulo 1, versículo 9, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Un cristiano está haciendo lo que le gusta al Padre y cuando lo hace, está viviendo en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Muchas veces estamos orando y pedimos, Señor, quiero crecer, quiero ser más sabio, quiero, bueno, Señor, vivir más cerca de ti, quiero parecerme más a Cristo. Y todo lo que el cristiano está, pienso que pidiendo, ¿no? Quiero parecerme más a tu Hijo, ¿verdad? Quiero vivir una vida más sabia y ser más inteligente espiritualmente. Bueno, Dios va a decir, del cielo dice, hijo mío, abre la Biblia y lee y obedece. Simplemente eso es lo que tienes que hacer, ¿verdad? Y nosotros queremos muchas veces algo místico. Un sueño, una aparición, ¿verdad? O algo sobrenatural, porque Dios me tiene que hablar algo a mí, porque yo soy Gustavo y me tiene que hablar algo sobrenatural a mí, porque mirá lo que soy yo. No somos nada, simplemente hombres y mujeres salvados por gracia, ¿verdad? Que Dios nos dejó su Biblia, su palabra, para que la leamos y podamos crecer espiritualmente, ¿verdad? Oramos al Padre pidiendo sabiduría. Bueno, Dios nos dice que nos dio su espíritu, nos dio su palabra, nos dio todo para que nosotros podamos ser inteligentes, espirituales, ¿verdad? Simplemente nuestra parte es abrir la Biblia y leerla. Por eso el capítulo más largo de la Biblia, de un libro muy conocido, ¿cuál es? ¿Se acuerdan? Un salmo. ¿Y qué salmo es el capítulo más largo de la Biblia? 119, muy bien. El Salmo 119. ¿Y de qué habla el Salmo 119? El capítulo más largo de la Biblia. De la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Entonces, si el capítulo más largo de la Biblia habla de la Biblia, ¿qué quiere decir? Que es muy y demasiado importante, ¿verdad? Ahí está la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios está aquí en este libro. Nosotros simplemente tenemos que absorber esa sabiduría. ¿Cómo? Leyendo y viviendo lo que Dios nos dice, ¿verdad? Por eso cada vez que nos congregamos es para recibir más sabiduría, más información. Por eso cada vez que nos congregamos, ¿qué hacemos aquí? Abrimos la Escritura. ¿Para qué?
para recibir más información. ¿Pero para qué? ¿Para estar lleno y gordo espirituales? No, no, para salir a la calle y en mi diario vivir en inteligencia espiritual. ¿Se entiende? Viviendo como Cristo es vivir sabiamente. Y eso es lo que le gusta a mi Padre. Y eso es lo que tenemos que buscar, ser obediente a la palabra de Dios. El Señor dijo en su palabra, el que me ama, mi palabra guardará. Entonces, si decimos que amamos a Dios, y oramos, decimos, Padre, yo te amo, y le cantamos todos los domingos, Padre, yo te amo y te sigo, y dejo mi vida, pero salimos a la calle y no hacemos lo que al Padre le gusta. Entonces no amamos al Padre. ¿Verdad? Con la boca decimos una cosa, y cuando salimos afuera, demostramos otra. Entonces estamos demostrando, ¿verdad?, que no amamos al Padre. Entonces Dios quiere que demostremos, bueno, todo lo que Él nos ha enseñado. Señor, yo quiero crecer, quiero madurar. Bueno, haz lo que te enseñé. Lo poco que te he enseñado, lo poco que has aprendido, o lo poco que has prestado atención, bueno, hazlo. Y eso es lo que quiere Dios. Colosenses, capítulo 1, versículo 10. ¿Para qué? ¿Para qué lo tengo que hacer? Y aquí la Biblia lo dice, para que andéis como es digno del Señor. Cuando estábamos en la policía, ahí nos prepararon, ¿verdad? Nos dieron clase, nos dieron, 6 meses de preparación funcional. ¿Para qué? Para cuando salgamos a la calle, ¿verdad? Toda esa información la usemos en la calle. ¿Está? Entonces, no solamente cuando nos poníamos el uniforme, éramos policía, sino, le decía, usted es policía 24 horas. No solamente cuando se pone el uniforme, sino 24 horas. Usted 24 horas está representando a la Policía Nacional. Usted es un auxiliar de la justicia. Usted tiene que ser el ejemplo de la justicia. Porque usted defiende la justicia, usted defiende la ley. Usted es un ejemplo para la sociedad. Para eso nos capacitaron. Bueno, pues como cristianos lo mismo, hermano. Dios nos da el conocimiento, para que cuando salgamos a la calle seamos ejemplo, ¿verdad? Y eso es andar dignos del Señor. Dignos del Señor. Cuando nos ponemos un uniforme, estamos representando a una institución, ¿verdad? Y tenemos que ser dignos de ese uniforme, ¿verdad? Bueno, ahora nosotros somos cristianos, bueno, tenemos que ser dignos del Señor. Vivir como a Dios le gusta y le agrada. Por eso debemos estar examinándonos, ¿verdad? Estamos en esta tierra para expandir el reino de Dios. ¿Y cómo lo vamos a expandir? ¿Hablando? No, hablando y haciendo, las dos cosas a la vez, ¿verdad? Hablando y haciendo. Entonces, ¿cómo anda un hijo del reino? Colosenses capítulo 1, versículo 10. Agradándole en todo. Agradándole en todo. ¿A quién? ¿A quién le agrada? A Dios. Bueno, entonces, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Bueno, 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Todo lo que hago, lo hago para Él. Si doy un vaso de agua a una persona, es como que yo se lo doy a Cristo. Si estoy tendiendo la cama de mi casa, la estoy tendiendo como si fuera a acostarse Cristo. ¿Se entiende? Pequeñas cosas que siempre estamos dándole gloria a Dios. No precisa ser un teólogo o, bueno, todo lo que hagamos. Si estoy cocinando y si estoy trabajando, bueno, lo estoy haciendo para la gloria de Dios. Todo lo que hago, lo vivo, lo que hago, lo llevo para la gloria de Dios. Y esto es lo que le agrada a Dios, cuando hacemos las cosas para Él. No hacemos, por eso somos buenos funcionarios trabajando, por eso somos buenos padres, por eso tratamos de ser buenos esposos. ¿Por qué? Porque lo que yo hago, lo hago no para agradar a mi esposa, lo hago para agradar a mi padre. Y mi padre sabe que si yo estoy agradando a mi esposa, ¿verdad? Sirviendo a mi esposa, sirviendo en mi casa, eso es lo que le gusta a mi padre y por eso lo hago, porque a mi padre le gusta. ¿Se entiende? Y eso es vivir sabiamente. Hacer lo que a Él le agrada. Colosenses capítulo 1, versículo 10. Y eso nos lleva ¿a qué? A llevar frutos en toda buena obra. Todo lo que hacemos lo hacemos para su gloria y eso es llevar frutos, ¿verdad? Nuestra forma de vivir es lo que dice lo que tenemos dentro de nosotros. Lo que hablamos, nuestra forma de vivir es lo que dice. Si tenemos el Espíritu Santo, vamos a tener los frutos del Espíritu Santo. Si no tenemos el Espíritu Santo, vamos a tener los frutos de la carne, ¿verdad? Bueno, ¿cómo podemos
llevar frutos. Bueno, sí, podemos vivir lo que dice la Escritura también, como dice los frutos en Gálatas capítulo 5, ¿verdad? Del Espíritu, versículo 22, habla de los frutos del Espíritu, pero también, bueno, ¿qué más puedo hacer? Bueno, traer a una persona a los pies de Cristo, enseñándole cómo tiene que creer en Cristo, ¿verdad? Muchas veces nos enseñaron a nosotros decir, bueno, vayan e inviten gente para el cumpleaños del templo, o el cumpleaños de un anciano, o del pastor, y ahí salíamos, ¿verdad? Usted sabe que estamos de aniversario, va a cumplir años el templo, y ahí invitamos a la gente, y pum, pum, qué bueno, qué bueno, qué bueno que invitaste a la gente, pero no hicimos el trabajo que teníamos que hacer, que es predicar el Evangelio, y enseñar quién es Dios, y ese es el trabajo nuestro, como hijos de Dios. No somos promotores de templo, ni de religiones, sino ahí estoy al lado de la persona, me siento al lado de una persona y ahí le hablo del Evangelio. Porque yo no sé esa persona si mañana va a estar viva, si mañana muere, cuando esté yo delante de Dios y esté esa persona y se vaya al infierno y el Señor me diga, viste Gustavo, esa persona te la puse al lado tuyo. Y vos en vez de hablarle del Evangelio, le hablaste de cualquier cosa en vez del Evangelio. Viste que en vez de hablar del Evangelio hablaste de fútbol, de política, de la economía y no hablaste del Evangelio. Esa persona se va al infierno, ¿verdad? Por eso el Señor dice, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Otro ejemplo, cuando vivimos alabando a Dios, vivimos obedeciendo lo que dice Dios. Otro ejemplo es Hebreos capítulo 13, versículo 15 al 16. Hebreos 13, versículo 15 al 16 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. Siempre, dice Dios, siempre háganlo. No es el momento. No hace mucho calor, no es la oportunidad. No, yo estoy pensando en otra cosa. No, tú tienes que hacer sacrificios de alabanza, ¿verdad? Ofrezcamos siempre a Dios sacrificio de alabanza. Sí, yo vivo cantando. Yo estoy en mi casa, estoy cantando. Qué bueno, pero afuera tienes que hablar de Cristo y eso es un sacrificio de alabanza, ¿verdad? Frutos de labios que confiesan su nombre y de hacer bien y de la ayuda mutua. No os olvidéis, dice Dios, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Cuando yo voy a ayudar a alguien, no lo ayudo para quedar bien con la persona, sino lo ayudo porque esto le gusta a mi Padre, que yo ayude a los demás. No me importa si es mi enemigo, ¿verdad? Porque Dios dice, bendice a tu enemigo, bendícelo. ¿Y cómo lo bendigo? Así, ayudándolo y haciendo lo que a mi Padre le gusta. Bueno, otro ejemplo, ¿verdad? Cuando estamos viviendo la voluntad de Dios y llevando frutos, otro ejemplo es usando nuestro dinero para el servicio de Dios. Romanos capítulo 15, versículo 26. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Vemos el ejemplo de los hermanos de Macedonia y Acaya. ¿Qué hicieron? Juntaron una ofrenda para ayudar a los más pobres que estaban en Jerusalén. Cuando venimos a Cristo, bueno, ya no es, bueno, el Señor, yo soy todo tuyo, pero menos la billetera. La billetera es mía, Señor. La billetera, yo con mi plata, nadie me gusta que me diga lo que tengo que hacer, ¿verdad? Y así somos como humanos, ¿verdad? Pero Dios dice, bueno, todo es mío, ¿verdad? Y ahí el cristiano le da gloria a Dios, dice, Señor, gracias porque lo recibido de tu mano te damos. ¿Ah? ¿Verdad? ¿Cómo damos? Cada primer día de la semana, como cada uno de nosotros propuso en su corazón. No con tristeza, sino con alegría. No, Dios no mira la cantidad. ¿Qué mira? Corazón. ¿Y de qué vale que yo dé 1.000.000? Como hacían los fariseos que iban al templo y se paraban. Voy a dar yo. Todo ahí, todos se paraban. Y ahí volcaban las bolsas de plata. ¿Sí? Y todo, ¿verdad? ¡Qué bueno, qué bueno! Y fue una viuda y dio una moneda, ¿verdad? Lo que le quedaba y el Señor dijo, esa lo que dio, esa es lo que me agradó lo que dio. ¿Por qué? Porque dio lo que le quedaba. O sea, lo dio de todo corazón. ¿Se entiende? Entonces, los religiosos, el mundo, le gusta que lo aplaudan cada vez que da algo, ¿verdad? El cristiano, cuando da, ya sabe el Padre cómo lo da, ¿verdad? Bueno, otro ejemplo que demostramos actitudes santas. Bueno, cuando andamos
en esta tierra, vivimos una vida santificada, y al vivir una vida santificada demostramos actitudes santas. ¿Cuáles son? Bueno, los frutos del Espíritu, que es amor, lo que dijimos hoy, Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 26, ¿verdad? El cristiano vive una vida santificada, una vida en inteligencia espiritual, cuando hace los frutos del Espíritu. Bueno, tiene amor, tiene gozo, tiene paz, tiene paciencia, tiene benignidad, bondad, es bueno, tiene fe, es manso, es templado, ¿verdad? Bueno, dice, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Bueno, acá Pablo es más claro. Si tú tienes el Espíritu Santo, vas a vivir por el Espíritu. No puedes decir, mira, yo soy tan rebelde, soy malo. Sí, pero tienes el Espíritu Santo. Que tú eres más poderoso que Dios. Es lo que estás queriendo decir. Si tienes el Espíritu Santo en tu vida, Él te va a doblegar, ¿verdad? Y va a hacer lo que el Padre quiere que hagas, ¿verdad? Entonces tenemos andamos con una vida, bueno, como dice Colosenses capítulo 1, versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando frutos de toda buena obra. Y bueno, y eso, llevar frutos, los frutos del Espíritu, ¿qué va a hacer? Nos hace crecer en el conocimiento de Dios. ¿Estás haciendo lo que Dios te mandó? Bueno, mañana Dios te va a revelar más cosas, ¿verdad? A veces decimos, Señor, quiero que me des más sabiduría para entender más profundidades de la sabiduría tuya. Pero si no haces lo primero, que es ir y predicar el Evangelio, ¿cómo vas a pretender que Dios te dé más sabiduría y te revele más cosas de Él? Si no haces lo que Él te enseñó. Esto es como la escuela, paso a paso. Primer año, segundo año, tercer año. Pero el cristiano hace. Es lo que quiero llegar, ¿verdad? El cristiano hace. Crece en el conocimiento de Dios. Y eso es lo que hace un cristiano. Bueno, ¿qué es la vida cristiana? Crecer en el conocimiento de Dios. Y cuando crece en el conocimiento, ¿qué hace? Vivo lo que a Dios le gusta. Y ahí está, y ahí no lo sacan, ¿verdad? Estamos ahí. Estoy creciendo, voy dando frutos, bueno, y me estoy pareciendo más a Cristo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace el cristiano? Bueno, en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 1 al 3, desecha pues toda la malicia, todo engaño, desecha la hipocresía, desecha la envidia, las distracciones. ¿Qué más? Bueno, el versículo 2 dice, desea como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué la desea? Para crecer. Bueno, ¿tú quieres crecer? ¿Quieres madurar? ¿Quieres parecerte a Cristo? Tienes que estar deseando la leche espiritual. Bueno, tienes que estar congregándote. ¿Por qué? Porque cuando nos congregamos es donde estudiamos la Escritura, ¿verdad? Bueno, el cristiano viene estoy deseando estar con mis hermanos, pero estoy deseando recibir más información para poder vivir y ser digno del supremo llamamiento que Dios me ha dado. Versículo 3, y aquí está. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que si no hemos nacido de nuevo, no lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque no tenemos el Espíritu, ¿verdad? No vamos a desechar las cosas del mundo. Vamos a andar engañando a las personas, vamos a andar en hipocresía, vamos a andar envidiando, ¿verdad? No vamos a estar congregándonos, no vamos a estar deseando leer la Biblia, no vamos a querer ni orar, ¿verdad? No vamos a querer crecer, si no estamos bien, estamos cómodos, ¿sí? No queremos crecer, estamos bien, yo estoy conforme como estoy. Pero esto no es de un cristiano crece, quiere superarse, porque quiere agradar a su Padre, quiere que el Padre esté contento. No yo estoy contento, no, el Padre tiene que estar contento. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18, antes bien crecer, otra vez, un mandamiento. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18, antes bien crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora, hasta el día de la eternidad. Amén. Bueno, es un mandamiento crecer. Bueno, si mi padre me está mandando crecer, ¿qué hace un hijo? ¿Un verdadero hijo? Obedece. Y que si papá me dice que tengo que crecer, ¿verdad? Acá no dice, bueno, esperen el momento de crecer o miren. No, crecer, crezcan, dice Dios. Es un mandamiento y es una evidencia que una persona está viva espiritualmente porque crece.
porque crece, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ama la palabra de Dios. El Salmo 119, versículo 97 dice: oh, cuánto amo yo tu ley. Oh, cuánto amo yo tu ley, dice el salmista. Pero gritando: oh Señor, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es mi meditación. ¿Cuándo medita? No, mira, yo medito el domingo cuando voy, medito el miércoles y el viernes cuando tengo tiempo. Bueno, y algún día entre la semana cuando tengo tiempo medito. No, 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 todo el día. Y esto es lo que hace el cristiano. Medita. Versículo 98 del Salmo 119. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. ¿Qué nos da sabiduría? Los mandamientos de Dios. ¿Se dan cuenta? Los mandamientos de Dios está en crecimiento. En los mandamientos de Dios, cuando los obedecemos, andamos en sabiduría, ¿verdad? Bueno, pero tú me vas a decir: bueno, pero ¿cómo hago para entender la palabra de Dios? El viernes estuvimos mirando con nuestros hermanos, Marcos, ¿se acuerdan? Capítulo 10, y estuvimos mirando a ver cómo analizar este pasaje. ¿Se acuerdan? Marcos capítulo 10, versículo 13 al 16. Bueno, ¿cómo puedo estudiar la Biblia yo para sacar el jugo y para que Dios me diga lo que yo tengo que hacer? Bueno, miren lo que dice Marcos capítulo 10, versículo 13 al 16. Y le preguntaba al niño, le presentaba al niño para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo, Jesús se indignó y le dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándoles en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Bueno, esto fue lo que estuvimos mirando, ¿verdad? El viernes. Bueno, tenemos que ir al contexto histórico. Jesús, ¿a quién le estaba hablando? A los discípulos, ¿verdad? Le estaba hablando a los discípulos. Bueno, él dice: dejen a los niños que vengan a mí. Se enojó con los discípulos, ¿verdad? Bueno, esto es el contexto histórico, ¿verdad? En aquel tiempo, mirar la Biblia, leer, decir: Jesús le está hablando a los discípulos, ¿verdad? Bueno, pero que yo aprendo hoy de este pasaje. ¿Qué es lo que Dios me está hablando a mí? Bueno, ¿qué es lo que Dios me habla a mí? Bueno, que tengo que enseñarle a los niños la palabra de Dios, llevarlo a los pies de Cristo. ¿Y qué más? Y bueno, y que tengo que mirar a un niño y imitar su humildad, su inocencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no soy así, no puedo entrar al reino de los cielos. Eso es lo que me está diciendo este pasaje. ¿Se entiende? Entonces, no tratemos de espiritualizar la Biblia. Aquí dice... No, eso es lo que dice este texto. No dice más nada. ¿Ah? Y ahí podemos estudiar cómo es un niño, su inocencia, su humildad, mirar la humildad de Cristo, y podemos sacar tantas sermones de este pasaje, ¿verdad? Pero de esto trata el mensaje, ¿verdad? Cuando vamos a la Biblia, tenemos que leerla así. Bueno, ir a la historia. Aquí, Pablo se está refiriendo a la iglesia de Colosa, pero en el año tanto. Bueno, hay que ver las costumbres de esa iglesia, las costumbres de esa gente, qué es lo que pasaba en ese lugar de Colosa. Bien, Pablo está exhortando a la iglesia, pero hoy en día, ¿qué me exhorta a mí Pablo? Bueno, ¿qué me está exhortando a mí? Que es lo que leímos en el versículo 9 de Colosense, capítulo 1. Bueno, de orar, ¿verdad? Y estar pidiendo de estar lleno de conocimiento de la voluntad y sabiduría e inteligencia espiritual. No solo yo, sino mis hermanos, los que están pasando persecución. También tengo que orar por lo mismo, para que andéis como es digno, para que ellos anden y yo también ande como es digno, agradando en todo el Señor, llevando frutos en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ya acá lo está diciendo todo Pablo. ¿Se entiende? Está hablando a la iglesia, pero me está hablando directamente a mí también. Porque yo ahora soy iglesia. Entonces, debemos aprender a estudiar la Biblia. ¿Por qué? Porque así podemos adquirir sabiduría. Si no, viene cualquier persona y nos dice este versículo, lo saca de su contexto y este versículo dice tal cosa. Sí, dice, pero ¿cuál es el contexto? Tengo que leer todo el contexto, todo un capítulo para entender ese versículo, ¿se entiende? Y de ese capítulo tengo que sacar el tema. Bueno, leer, ¿de qué habla? ¿De qué está hablando? Bueno, Jesús está hablando a sus discípulos. Mira, ¿y qué le habla? Y ahí empezamos a mandarle preguntas al texto que leímos. ¿Y qué habla Cristo? ¿Y qué dice Cristo? ¿Y qué hicieron los discípulos? ¿Se entiende? Y es la manera de poder entender las Escrituras y poder entender la Biblia
y así poder vivir una vida que le agrada a Dios. Entonces, ¿y esto es lo que hace el cristiano? Estudia las Escrituras. Estudiar las Escrituras. ¿Por qué? Para crecer. Bueno, ¿y por qué lo hacemos? Bueno, porque 1 Juan, capítulo 2, versículo 3 al 6 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Y en esto, aquí en 1 Juan es bien específico. Bueno, ¿quieres saber si eres un cristiano? Bueno, 1 Juan es el libro ideal. Aquellos que dudan de su salvación. Bueno, 1 Juan es el libro ideal. 1 Juan, capítulo 2, versículo 3 al 6. En esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. ¿Usted conoce a Cristo? Sí, claro. ¿Guarda sus mandamientos? Ah, ¿vos sabés qué? Lo que me conviene. Hay cosas que sí, hay cosas que no. Bueno, el cristiano se esfuerza para obedecer sus mandamientos. Versículo 4 dice, el que dice yo lo conozco y no guarda su mandamiento, ¿qué dice la Biblia? El tal es mentiroso y la verdad no está en él. O sea, eres el hijo de Satanás. Satanás es el padre de mentira, ¿verdad? Satanás también dice yo lo conozco a Dios. Claro, él lo conoce. Si fue el que lo creó, claro, lo conoce. Pero no se somete a Dios. ¿Se entiende? Versículo 5. Pero el que guarda su palabra, este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Verdad? Entonces, al estudiar la Escritura, al saber cómo es Cristo, nos lleva a imitarlo, ¿verdad? 1 Juan capítulo 2, versículo 12 al 14, dice, os escribo a vosotros, hijos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Y cuando andamos como Cristo anda, como Cristo anduvo, y andamos en la sabiduría espiritual, bueno, sabemos, como dice 1 Juan capítulo 2, versículo 12, que nuestros pecados fueron perdonados. No, pero viene Satanás y nos dice, el acusador, acordate del pecado que hiciste, ¿te acordás? Ya fueron perdonados. Cristo lo pagó en la cruz. Mi deber ahora es confesarlo. Nada más, apártate de mí, Satanás. Déjame ya, Dios me dio el perdón, ¿verdad? Pero cuando nos hacen dudar de la Escritura, ¿qué quiere decir? Es una evidencia que no estamos maduros espiritualmente. ¿Por qué? ¿Será que es así? Bueno, cuando nosotros escudriñamos y estudiamos la Escritura, no nos pueden engañar. Va a venir el engañador, Satanás, con sus falsos profetas, y así como el Señor, apártate de mí, Satanás. Tú no estás enseñando la sana doctrina, tú estás torciendo la sana doctrina. Entonces, por eso, el cristiano, versículo 15 de 1 Juan capítulo 2, dice, no ama al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Bueno, si alguien ama al mundo, las cosas, el sistema de este mundo, el amor del Padre no está en él. No has nacido de nuevo, dice. Si amas el sistema de este mundo y estás pendiente de este mundo y no de Dios, no has nacido de nuevo. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos. Bueno, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Bueno, que Dios quiera que nos estemos examinando cada uno de nosotros, ¿verdad? Se me terminó el tiempo y me quedaron muchos versículos para atrás, pero bueno, hasta aquí tenemos que parar, ¿verdad? Pero Dios quiera que podamos estar examinándonos a nosotros mismos, ¿verdad? Y mirando a ver si, bueno, yo tengo este sentir, porque es la eternidad. No estamos jugando aquí en el mundo. No, esto es nuestra eternidad. Si estamos buscando las cosas de arriba, gloria a Dios, estamos viviendo como a Dios le agrada, Él se está glorificando, gloria a Dios. Pero si no lo estamos haciendo, es momento de ¿qué? De examinarnos, de juzgarnos a nosotros mismos si estamos en el camino correcto. Bueno, nosotros debemos orar por nosotros, ¿verdad? Para poder crecer en el conocimiento de la voluntad de Dios, para que otros hermanos también crezcan, para que andemos dignos del Señor, agradando en todo, llevando frutos en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Esa es nuestra tarea. Bueno, nuestra oración, nuestro deseo y nuestra tarea. Eso es lo que debemos desear como hijos de Dios. Vamos a orar. Padre bendito, gracias, Señor. Gracias porque
Tenemos todo, Padre amado, para poder crecer. Tú nos has dado todas las armas. Señor, como un buen soldado nos has dado la armadura de Dios, que ya la hemos estudiado. Tú nos has dado la espada del Espíritu, la espada de la palabra de Dios. Tu palabra, Señor, para que con ella podamos defendernos y también podamos atacar a aquellos que atacan el Evangelio. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea porque nos has dado el Espíritu Santo y nos has dado tu palabra para que nadie nos engañe. Oh Señor, despierta y danos más ansia de estudiar tu palabra y de crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, para poder vivir para la gloria tuya. Para vivir, oh Dios, dándote honra, no deshonrando tu nombre. No que los inconversos se rían de nuestro diario vivir, de nuestra manera de vivir, de nuestra manera de hablar, nuestra manera de cómo somos como personas, sino, oh Dios amado, cuando nos miren, vean a Cristo, como vieron los primeros cristianos, que allí en Antioquía, lo vieron y dijeron, allí van cristianos, porque veían a Cristo en ellos. Que cada uno de nosotros, aquellos que decimos ser tu hijo, que cada aquellos que nos conocen, nuestros familiares, nuestros hijos, nuestra esposa, puedan decir, allí va Cristo. Señor amado, ayúdanos a crecer. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por seguirnos y por compartir el mensaje. Bueno, estén orando por favor para poder recibir más conocimiento, para poder compartir el conocimiento con ustedes también. Muchas bendiciones y bueno, si Dios quiere, nos veremos el miércoles, seguir estudiando Romanos. ¿Ah? Muchas bendiciones y gracias por estar y orar por nosotros. Bendiciones.